He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que el Señor nos ayude en su palabra. Amén. Esta es una porción, hermano, asombrosa. Esa palabra se destaca en la primera parte de esta porción, que es un cántico, un poema. La métrica es hermosa, pero más hermoso es el contenido de este poema. Es Él. Hay 4 poemas, 4 porciones que hablan del siervo en el capítulo 42 de Isaías. Empieza casi como empieza este cántico, que es el último. Aquel dice: he aquí que mi siervo, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma se agrada. Pondré sobre él mi espíritu. Y este empieza como empieza el primero de los cánticos. He aquí, no dice he aquí mi siervo, sino he aquí que. Ese que es relativo. Es como una presentación, un cuadro, un retrato de él. Hay un famoso pintor, él hizo un cuadro del Gólgota, de la crucifixión. Y una cosa extraña es que en el mismo cuadro, ese famoso pintor, él presenta un personaje allí que está contribuyendo con los que lo están clavando, pero aparece con una boina, y ese
cuadro asombró a muchas personas. Bueno, si en aquella época no se conocían boinas, sino turbantes, ¿por qué hay un hombre con una boina? Es que el mismo pintor se incluye allí. Es asombroso. Yo también estaba allí, entre los que le rechazaron. No estaba presente, pero la actitud de mi alma traía una semilla mala. Como dice aquí, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces es una presentación. Dios dice, vengan, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Miren, presten atención, ahí está Él, así está diciendo Dios, he aquí que mi siervo será prosperado. El señor Bain dice que esta prosperidad tiene que ver con su ministerio. Su ministerio fue asombroso. Juan capítulo 12 dice, a pesar de haber hecho tantas señales, no le recibieron. Y él dice que es para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53. Para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías, a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Lo rechazaron. Un establo. No había lugar para ellos en el mesón. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En Nazaret, donde se había criado, le sacan de la sinagoga y le llevan a aquel precipicio para desbarrancarlo. Fuera. Y en Gadara, a pesar de haber hecho aquella gran señal, les interesaba más su negocio que aquel que les venía a traer la redención y la salvación. Vete de nuestros contornos. Despreciado, desechado entre los hombres. Esa era la actitud de mi propia alma. Uno nace con una innata rebeldía, porque esa es la simiente mala que traemos de Adán. Es un milagro, cada uno de nosotros es un milagro, hermano, que Dios haya cambiado la actitud negativa de nuestra alma hacia Él. Uno puede apreciarlo siendo inconverso como un personaje sufrido. Y a veces uno tiene lástima cuando uno lo ve en la cruz, la gente llora. Cuando hay las exhibiciones espectaculares de Él que presentan la situación como no es, la gente ora, pero es de lástima. No, pero Dios está diciendo, su ministerio fue prosperado, hizo tantas señales. Pero dice, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dios dijo, tendrán respeto de mi Hijo. Y lo escupieron. No queremos que este reine sobre nosotros. Fuera con este. De modo que esa presentación es una presentación de exclusión. A pesar de ser prosperado tan grandemente en su ministerio, hecho tantas señales, los apóstoles dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se asombraron. Y así dice, como se asombraron de ti muchos. Él asombró. Aunque esta expresión que los reyes cerrarán ante él la boca, el cántico segundo que aparece en Isaías 49 dice que él se hizo siervo de los tiranos. Él fue a ese tirano llamado Pilato. Y él preguntó, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Dieron la acusación
Si no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Eso está diciendo los que debían haberlo declarado como el Mesías, los magistrados, los gobernadores, los ancianos del pueblo. Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Alborota al pueblo, pervierte la nación, prohíbe dar tributo a César. Él mismo dice que es un rey. Así lo trataron, pero Pilato se asombró verlo allí. Era asombroso verlo allí atado, golpeado, escupido con una... Eso fue terrible, hermano, pero él se asombró. Dice que Pilato, viendo su silencio, se maravillaba mucho. Era un caso singular en la historia de aquel tirano. Y cuando le llevan al otro tirano, Herodes, él quería verlo y lo vio, pero lo menospreció. Dios nos está presentando un cuadro, un retrato. Se asombraron de él muchos. Aquella mujer dijo: bienaventurado el vientre que te trajo a este mundo y los senos en que mamaste. Si hubieron, hermanos, los que vieron en él la grandeza de su persona. Y va a llegar el día cuando el mundo se va a asombrar. Verlo en la cruz, en ese espectáculo, los hermanos van a darnos más detalles, desfigurado de los hombres su parecer. La Biblia dice: sus mejillas son como una era de especies aromáticas, de fragantes flores. Y esas especies aromáticas de fragantes flores, de ahí se sacan los perfumes y las esencias. Pero para que produzcan esas fragantes flores, como él llama sus mejillas, en Cantar de los Cantares capítulo 5, sus mejillas, dice la muchacha cuando lo describe, son como una era de especias aromáticas de fragantes flores. Tome una flor y las macera, golpéela, y no hacen sino exhalar sus aromas, su fragancia, su perfume. El Padre no cosechó tanta gloria en el ministerio de él como cosechó gloria en sus padecimientos. Eso fue asombroso, su actitud. Pilatos se asombró, se maravillaba mucho. Este hombre ningún mal ha hecho. Y la conclusión era: por envidia me lo han entregado. Y era un tirano. De modo, uno ve, hermano, en cada estrofa de esta hermosa porción, ve un cuadro. Son 5 secciones de 3 versículos, pero no voy a ocupar el tiempo solamente, pero cómo le trata la nación. Dice al final: fue contado con los pecadores, con los inicuos. En su muerte trataron de vejarlo, menospreciarlo y compararlo de la misma calaña de aquellos delincuentes. Y en su muerte, en su sepultura, se dispuso con los impíos su sepultura. Muere entre impíos. Y se dispuso que su sepultura fuese juntamente con esos impíos. Pero Dios tenía un hombre preparado. Mas con el rico fue en su muerte. Esa palabra muerte, dice aquí el señor Scofield, que es intensiva. Es como dice: con el rico fue en su muerte. Pero no dice muerte en singular, sino que el sustantivo muerte en el original es plural, como indicando que fue tan intensa como aquel periodo de 6 horas en la cruz, que fue como si hubiese muerto en su alma varias veces. Uno se detiene en su rostro desfigurado y en el menosprecio, pero Dios se detiene es en los sufrimientos de su alma. Lo grande, hermano, lo que nos debería impresionar en esta mañana,
no es lo externo, sino lo interno. Aquella espada que se movía por todos lados en el huerto. No había acceso al árbol de la vida. Esa espada por siglos estuvo buscando un blanco donde enclavarse. No había llegado el tiempo, pero cuando llegó el tiempo, Dios mandó aquella espada. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, hiere al pastor. Esa herida que hace Dios mismo no fue en su cuerpo, fue en su alma. Los padecimientos de su alma, hermanos, son el alma de sus padecimientos. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Él dijo, mi alma en el Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora está turbada mi alma. En el Salmo 69, las aguas han entrado hasta el alma, bajo aquel peso. Sentía hundirse. Las aguas han entrado a mi alma. Es su alma, hermano. ¿Quién puede penetrar en ese misterio? Solamente Dios. Solo el Padre en gloria allí del Hijo supo la aflicción. Pero Dios cosechó tanta gloria. Macerado por Dios mismo, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Pero qué aromas y fragancia, cada golpe de la espada, cada impresión que producía la mano de Dios contra él a consecuencia de nuestros pecados, no hacía sino destacar su carácter. Ahí fue donde el carácter del Cristo se hace más evidente. De modo que deberíamos reunirnos en esta mañana con esa impresión, hermano. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese es algo secreto. Ese es un océano, hermano, insondable, pero en la eternidad vamos a ocupar mucho tiempo conociendo lo que aquí no conocemos. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Es como la ofrenda de flor de harina, que había una que era de sartén, pero había una que era en el horno. Los padecimientos, cuando la mano de Jehová está sobre él, es como metido dentro del horno, que él podía decir, fuego en ese horno descendió de lo alto y consume mis huesos. Aquí solamente, hermano, conocemos por encima de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios lo ha honrado, hermano, y con esto queremos terminar. Dios le dará parte con los grandes. Ahora sí cabe, como empezamos, será engrandecido, será exaltado y puesto muy en alto. Es lo que Dios lo elevó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo coronó de gloria y de honra. Y Él vendrá con muchas diademas sobre su cabeza, el que llevó la corona de espinas. De modo, hermano, que el Señor nos siga impresionando con este cuadro donde hay tantos contrastes. Hay 4 referencias a la palabra muchos. Hay 2 referencias en los primeros versículos leídos del capítulo 52 y hay 2 referencias en el capítulo 53 a muchos. Versículo 14
del capítulo 2. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Versículo 15. Así asombrará tiempo futuro Él a muchas naciones. Versículo 11 del capítulo 53. Hablando de Jehová, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto ha derramado su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La lectura, o mejor dicho, el párrafo completo del 52, versículo 13, al 53, versículo 12. Empieza mencionando al siervo. He aquí mi siervo. Versículo 14, allí tenemos el asombro. ¿Cómo se asombraron de ti, del siervo? El asombro que produjo sus sufrimientos en la cruz. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Versículo 5. El versículo 15 pienso que está relacionado con el resultado de aquellos sufrimientos en la cruz. Así asombrará él a muchas naciones. Verán lo que nunca... los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y en el versículo 11 tenemos la justificación que fue ganada a través de los sufrimientos en la cruz. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De manera que tenemos aquí primeramente dos asombros. El primer asombro fue relacionado con la cruz. Allí los sufrimientos en la cruz. El segundo asombro pienso que está relacionado con el futuro. Y este versículo 15 es conectado al versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, 1. Será engrandecido, 2. Será exaltado, 3. Y será puesto muy en alto, 4. Esto va a asombrar a las naciones. Este va a ser un gran asombro para aquellas naciones, para aquellos reyes. Como el siervo que fue desfigurado de los hombres,
ahora Él va a asombrar de una manera perfecta a aquellos que le rechazaron. Habla aquí, dice, cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado. Pienso que simplemente nunca quisieron oír, porque el versículo 53, del 1 del 53, el profeta está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Simplemente cerraron el oído. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Luego, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca, entenderán lo que jamás habían oído. Nunca quisieron, como si fuera captar el mensaje, oír el mensaje, de manera que va a ser un gran asombro. Pero es interesante notar este versículo 11. Allí está Dios viendo el fruto de la aflicción de su alma, lo que está relacionado propiamente con los versículos 1 al 10. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevarán la iniquidad de ellos. Pienso, hermano, que aquí están los muchos que están relacionados con nosotros. Versículo 14, pienso que está relacionado con nosotros. Los muchos. Aquí estamos nosotros. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Cuando nosotros vamos a la cruz, cuando nosotros contemplamos al crucificado, vemos propiamente lo que está diciendo versículo 14 del capítulo 52 de Isaías. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Uno piensa de una manera algo profundo en relación a esos sufrimientos y tiene que asombrarse. El alma nuestra se asombra de ver todo lo que el Señor padeció por nosotros. Y lógicamente el versículo 11 está hablando igualmente de nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es ese fruto? ¿Es usted, mi hermana? ¿Soy yo? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Nosotros hoy somos justificados. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De manera que una vez que él hizo esta obra, entonces aquí está el asombro. ¿Cómo así asombrará él a muchas naciones? Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cierro mi intervención con la pregunta: ¿quiénes son estos grandes y quiénes son estos fuertes? Del versículo 12. Este pasaje nos humilla porque cuando leemos el último versículo, con los grandes y con los fuertes, allí me veo yo por gracia.